mesa de urbanismo. Previamente, Guillermo Martínez va a presentar el mapa de los horrores. Y, bueno, no sé. Vale. Una ciudad como Madrid, donde a lo largo de estas últimas décadas se ha llevado a cabo un urbanismo terrorífico, donde lo que ha primado ha sido lo mercantilista sobre la sostenibilidad de la ciudad, yo creo que merece un modelo nuevo. Y para eso tenemos una mesa que nos irán exponiendo esa posibilidad de modelo nuevo que necesita Madrid. Estará en primer lugar Guillermo Martínez Ferrer, de la plataforma Masterplan Urbanístico por el Derecho a la Ciudad, que presentará el mapa de los horrores. Esaú Acosta, que es miembro y fundador del Vivero de Iniciativas Ciudadanas, que es una plataforma que analiza los procesos ciudadanos e informales de la ciudad. Estará Eduardo Mangada, urbanista y pertenece al Club de Debates Urbanos. Nacho Burgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Félix Arias Goitre, del Club de Debates Urbanos y Vecinos de la Prospe. Y Rafael Córdoba Hernández, de Ecologistas en Acción. Primero presenta Guillermo el mapa de los horrores. Y muchas gracias. Una cosa quería decir, el hashtag, para que todos lo podáis poner en funcionamiento, es Día Eva. Día Eva. Gracias, con mayúscula. Bueno, gracias por venir esta tarde. Y yo pertenezco a la plataforma Masterplan Urbanístico, que básicamente lleva un año en funcionamiento y que reúne a una treintena de asociaciones, ecologistas, partidos políticos, expertas en patrimonio, también personas a título individual, que se reunieron con motivo del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Cuando el Partido Popular empezó a revisar todo el planeamiento de la ciudad, todas las asociaciones vimos lo que se nos estaba viniendo encima y entonces creamos la plataforma para oponernos a ese modelo de ciudad y a ese plan que nos estaban vendiendo. Al revisarse el planeamiento de toda la ciudad, claro, una ciudad de 3 millones de habitantes, los puntos conflictivos son muchísimos y además la revisión del planeamiento, como afecta a toda la ciudad, pues digamos que revive de algún modo todos los conflictos vecinales históricos más los nuevos que aparecen que se dan en la ciudad. Por eso lo primero que teníamos que hacer, una de las cosas que teníamos que hacer era poner la información que estaba dispersa en las distintas asociaciones en común. Y no solo la de las asociaciones, sino la información que pudiera ofrecernos también la ciudadanía. Porque al fin y al cabo, para tratar un mapa como este, la cantidad de puntos es tan grande que no se puede hacer ni siquiera con un grupo amplio de colaboradores. Tiene que ser más que eso. Entonces, si queréis ver el mapa de los horrores, simplemente tenéis que entrar en nuestra página web, que es de la plataforma Masterplan Urbanístico, que es masterplan.wordpress.com, y ahí simplemente veréis una pestañita, que tenéis detrás la imagen de lo que vais a ver, y tenéis una pestañita del mapa de los horrores, donde podéis entrar ahí. Bien, ahí veríais el mapa de los horrores. Como veis, está debajo. Y como os he dicho, hay tantísimos puntos que es muy difícil ver casi nada. Si queréis participar, tenéis un formulario justo debajo del mapa donde podéis introducir los datos, rellenáis una pequeña ficha y podéis denunciar horrores. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se representa en el mapa de los horrores? En el mapa de los horrores queremos representar los atentados urbanísticos que se han cometido principalmente en la última legislatura, los que están en marcha y aquellos que están previstos en los planes de la administración. Pues bien, el mapa actual representa unos 450 puntos y es el que veis ahí. Hasta el momento, digamos, esto es solo un comienzo. Son realmente pocos atentados urbanísticos. Si veis, hay zonas que están completamente claras y que están sin cubrir. Cualquier persona que realmente haga un poco de trabajo local en su barrio descubrirá rápidamente atentados urbanísticos por todas partes.
Madrid, digamos que tiene tantos puntos conflictivos porque la política liberal de desarrollo de la ciudad no solo la hemos vivido en los últimos años, es una constante histórica. Digamos, desde el siglo XIX, casi siempre con contadísimas excepciones, la política se ha caracterizado por primar, digamos, el desarrollo mercantilista de la ciudad frente a los derechos sociales de la ciudadanía o la calidad de vida de la gente que ha vivido. Eso ha dado lugar a que, por una parte, lo que produce el urbanismo de mercado es una fragmentación social de los espacios en la ciudad. Si veis, os fijáis en cómo es Madrid, Madrid es muy diversa y básicamente está segregada en tres grandes regiones, unas zonas de lujo que están en el noroeste, la Almendra Central, que es un gran atractor de trabajo, tiene un desequilibrio enorme entre empleo y residencia, y luego veréis una periferia sur, donde están las barriadas obreras, donde el empleo es pequeño y donde hay un enorme ejército de trabajadores que todos los días tiene que desplazarse hacia el centro o hacia otras zonas de la ciudad porque no encuentran trabajo suficiente en su zona. Es decir, Madrid es una ciudad muy desequilibrada, tal como la genera el mercado, y aparte la política liberal pues, ha dejado un histórico déficit de equipamientos y de situaciones sin resolver. El mapa de los horrores es un mapa de historias de barrio, al fin y al cabo aquí encontráis cientos de ellas. Entre esas situaciones sin resolver, por ejemplo, digo que es una política histórica porque podéis encontrar el Uva de Hortaleza. El Uva de Hortaleza es un reloj temporal que se hizo en los años 60, simplemente se llevó allá unas familias que vivían en chabolas anteriormente y se les dio una vivienda, lo que entonces era una especie, ya en los 60 se decía que parecían un campo de concentración. Pues bien, iban a estar allí 5 o 6 años y realmente han pasado 50 años y siguen allí. El realojo se comenzó hace 20 años, pero solo se ha realojado a la mitad de la población. Podéis ver también a Cañada Real, que es una ciudad lineal, nacida también en los 60 de manera espontánea, también relacionada con la enorme falta de vivienda que ha habido siempre históricamente en la ciudad y que la gente que venía aquí inmigrante tenía que asentarse de manera no oficial, obviamente, sin tener servicios públicos. Eso, toda la política del Plan General actualmente le da totalmente la espalda. No tiene ordenación, sencillamente como si no existiera, como si fuera otra segunda ciudad. Bien. Ejemplos similares de esta desidia de la administración pública los podéis encontrar en muchos otros sitios dentro del mapa, pero otros que, además de esa desidia, veréis también la cantidad de zonas abandonadas que hay, equipamientos, edificios públicos, lugares de valor histórico. Uno de ellos, obviamente, es el mercado de frutas, del que no tengo que hablaros mucho porque al fin y al cabo vosotros sois expertos en el mercado de frutas. Pero otro de ellos, por ejemplo, es los cuarteles de la Oiz y Velarde, que son simplemente pues, un edificio que fue rehabilitado para centro cultural y ahí está hecho, cerrado y arruinándose. Y otro ejemplo que se podría citar, por ejemplo, es el centro de salud de la calle Alhambra en Latina, el centro de Alzheimer, también terminado, vacío, sin servicios sociales y arruinándose. Todo eso ha sido inversiones del ayuntamiento que se están básicamente tirando a la basura. ¿Sí? Pues bien, en cambio, por otra parte, si no hay inversión social, pero lo que ha primado en el ayuntamiento también históricamente es el despilfarro. Generalmente, para no hacer inversiones sociales, se dice que el ayuntamiento suele poner el límite del no tiene límite, pero en la práctica hemos visto que en Madrid se ha despilfarrado mucho dinero. Encontraréis en el mapa, por ejemplo, los restos de las inversiones olímpicas, donde se han gastado millones y millones de euros y que ahora no sirven para nada. Son básicamente esqueletos, tenéis la caja mágica, tenéis el parque acuático, tenéis la pineta. Y además no hay dinero por otra causa, no solo porque se malgasta, sino además porque se regala. Encontraréis unos cuantos ejemplos en el mapa, como puede ser el parque de atracciones Faunia, los parques de ocio de Madrid, que son casos paradigmáticos de cesiones de espacios públicos a empresas privadas. Por ejemplo, el parque de atracciones se cedió hace muchísimo tiempo, en los años 60, a una empresa privada, y fijaros que si es una concesión realmente rentable hasta nuestros días,
que la empresa que lo cogió en los años 60 hoy es una multinacional que controla 70 parques de ocio en todo el mundo. Empezó con el parque de atracciones, luego hizo un monopolio en Madrid, que le permitió hacer un monopolio en el resto de España, que le permitió saltar internacionalmente al mercado internacional. En eso lo hemos inflado los madrileños con nuestro dinero. En esos casos, lo que habría que hacer es remunicipalizar el servicio, pues para que se lo quede una empresa, pues mejor no lo quedamos nosotros y hacemos políticas. Eso pasa en Faunia también y en otras zonas. Vamos. Bien, esas son constantes históricas del urbanismo en Madrid, pero ahora os quiero hablar rápidamente de la situación actual. Lo que se está dando después de la crisis, lo que urgía, básicamente, era rescatar al sector inmobiliario. De la misma manera que todos sois conscientes de que se ha rescatado a los bancos con el dinero público a fondo perdido, lo que se ha hecho en la última legislatura, básicamente, es rescatar al sector inmobiliario haciendo cambios en el planeamiento para mantener, consolidar sus derechos económicos y además vendiendo masivamente el patrimonio. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los mayores desarrollos del sureste, que es Valdecarros, donde se pretenden hacer 40.000 viviendas. Esos desarrollos del sureste, digamos, se consideraron ilegales por parte del Tribunal Supremo de Madrid, me parece. En 2012, sin embargo, corrió el Ayuntamiento a relegalizarlos en 2013 para mantener todos los derechos económicos. Ahora, actualmente está prevista la ejecución de Valdecarros hacia 2040. Esto empezó en 1997. Aquí lo único que interesa es consolidar beneficios económicos, pues realmente no tiene sentido decidir ahora cómo va a ser algo que no se va a hacer probablemente ni en el tiempo. Bien, y para ese rescate, como ya no crece la ciudad, lo que se está haciendo es sencillamente vender patrimonio público y modificar todo lo que es el interior de la ciudad. Con la modificación del interior de la ciudad, voy a pasar aquí algunos proyectos que seguro que estáis viendo en las noticias, Plaza de España, Mount Calderón. Y sobre todo en la venta de patrimonio público encontramos las operaciones Campamento y las operaciones Chamartín, que como veis son las mayores bolsas de suelo público que se están vendiendo actualmente, porque el Partido Popular quiere dejar cerrado y bien cerrado, digamos que la venta al gran capital de todo este patrimonio público. Esas ventas, al fin y al cabo, a lo que se oponen generalmente es a que nosotros, la mayor parte de la ciudadanía, pueda completar los barrios poniendo los equipamientos sociales que necesita. Y acabo ya simplemente con este ejemplo. Este es el depósito tercero del canal en Chamberí. Bien, estas zonas se planificaron en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces tenían parques y espacios abiertos. La especulación continuó durante un siglo. Pues bien, en la actualidad existe una asociación exclusivamente dedicada a que en Chamberí exista un parque público, porque es el único distrito de Madrid que no tiene ni un solo metro cuadrado de parque público. Entonces, perder estas batallas, digamos que no solo nos afecta a nosotros, afecta a las futuras generaciones. Por eso es por lo que hay que cambiar el modelo ciudad, porque al fin y al cabo lo que nos estamos jugando es no solo nuestra vida, sino la de nuestros descendientes también. Muchas gracias. Ahora, buenas tardes. Antes de nada, agradecer al espacio vecinal a la escuela la invitación. Ha sido un poco precipitado para nosotros y también a intermediar ofrecer siempre este sitio. Nada, un par de ideas rápidas para luego pasar al debate. El Vivero de Iniciativa Ciudadana es una plataforma colaborativa orientada a difundir y analizar procesos críticos con ánimo, digamos, propositivo para la ciudadanía. Surge en el año 2008, después de una convocatoria en la que, digamos, el Ayuntamiento de Madrid convoca, con un proyecto que hizo Arturo Franco aquí, que se llama Alterpolis, convoca a 10 estudios de arquitectura a pensar una ciudad utópica para Madrid. Digamos que en esa convocatoria se nos invita
Con esto quiero decir que nuestro perfil viene del campo de la arquitectura y del urbanismo, y lo que hacemos es intentar imaginar qué Madrid puede ser posible, ¿no? Digamos que aunque las bases de esa convocatoria te exigían que hicieras una ciudad utópica casi a nivel de maqueta, nosotros lo que hicimos fue un poco subvertir esa idea e intentar pasar, digamos, de una utopía lejana e inalcanzable y sobre todo dirigida, pensar qué utopías de jardín existen actualmente, ¿no? Y construir un Madrid a través de esas utopías que tienen más que ver con la escala pequeña, con la ciudadanía, con los proyectos que se están haciendo. En el año 2008 centramos la atención hacia, digamos, un fenómeno que hoy en día yo creo que es mucho más conocido y habitual, que son las iniciativas ciudadanas. Iniciativas ciudadanas las defendemos no como, digamos, un grupo de personas que se reúnen para hacer cualquier cosa, sino principalmente comunidades de práctica que están desarrollando otra manera de hacer ciudad, ¿vale? Otra manera que en algunos casos suele ser alternativa, pero en muchos casos es complementaria. Es decir, estas iniciativas muchas veces no están planteando digamos, un modelo de confrontación, sino un modelo digamos, de conjunción, ¿no? Más digamos, o sea, pensar más en el con que en el y. Digamos que en el año 2008 las iniciativas eran muy incipientes. Yo me acuerdo que mapeamos en ese momento iniciativas que hoy en día son casi como prehistóricas o arqueológicas, casi como por ejemplo Naranjas Dóriga, que lo que hacía era intentar facilitar digamos, el acceso a frutas y verduras desde, digamos, de manera directa desde el consumidor a, digamos, los agricultores. O por ejemplo iniciativas como por ejemplo sobre movilidad, 4 o 5 chavales que en su momento ya pensaban en temas de car sharing y que ellos mismos intentaron, digamos, construir una plataforma para compartir los coches que ellos tenían, ¿no? Digamos que esta iniciativa hoy en día ya es una empresa, como puede ser Blue Move. Digamos que para nosotros pensar en que, o sea, Madrid actualmente, la imagen de marca, ¿no? O digamos esta cosa recurrente que, digamos, desde la administración siempre se está persiguiendo, nosotros lo que hacemos es intentar defender que esa imagen está asociada a la ciudadanía activa que tiene, ¿no? Esto es vital porque hace un par de años, por ejemplo, el Instituto Goethe destina 400.000 euros para analizar las iniciativas ciudadanas que están pasando en Madrid. Hecho, vamos, paradigmático para ver un poco, digamos, la repercusión que a nivel internacional tiene todo este movimiento que, si bien al principio actuaba de manera, digamos, desconectada, hoy en día ya está representando, digamos, formas de generar tejido, redes, etcétera, ¿no? Como por ejemplo la red de huertos urbanos que todos conocemos y que recientemente, bueno, ha tenido también diversas menciones en premios internacionales. Quiero decir que las iniciativas ciudadanas no solo están planteando modelos de ciudad alternativas, sino que lo practican. Esto es un hecho importante, puesto que el vivero no pretende ser un think tank, sino más bien un do tank, ¿no? Un juego de palabras para representar que es algo así como una especie de repositorio de prácticas posibles, sin caer en decir cuáles son, digamos, buenas prácticas o malas prácticas, sencillamente prácticas reales, con gente que está haciendo cosas y que, digamos, están funcionando, ¿no? Estas prácticas están modificando de manera resiliente y adaptativa la ciudad y traen a colación, digamos, un aspecto que para nosotros es importante, que es el concepto de participación, ¿no? Que creo que, o al menos en la conversación que tuve con Ángel previamente, en principio era también uno de los temas sobre los que íbamos a hablar aquí, ¿no? Digamos que el problema que nosotros vemos de la participación es que ya está cayendo en una especie de palabra o territorio común de todo el mundo. Casi prácticamente nadie sabe qué es la participación, todo el mundo lo está metiendo en sus planes políticos, urbanos, inclusive empresariales, ¿no? Ya, digamos, hay hasta anuncios publicitarios, ¿no? Que hablan, o sea, o que intentan visibilizar que participar es bueno, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros defendemos que no todo el mundo puede participar en cualquier cosa y no se puede participar de cualquier manera.
y que aprender a participar se tiene que hacer, digamos, practicando. No es un terreno teórico en el que podamos aprender y luego, digamos, ir al plano, digamos, más de la práctica pura y dura, ¿no? Esto tiene que ver con, digamos, un fenómeno que también está pasando, que es el último tema que quería un poco sacar, aunque sea todo muy rápido, que es esta especie de, también como de efervescencia que hay ahora acerca de los laboratorios ciudadanos y de los laboratorios tecnológicos, ¿no? Parece que ahora casi todas las ciudades quieren tener un laboratorio, digamos, entre sus filas, ¿no? Yo creo que los laboratorios son interesantes, pero nos parece más vital que las ciudades apuesten por tener lo que denominamos viveros, que son, digamos, conjuntos o tejidos de colectivos, de iniciativas de gente que están planteando, digamos, propuestas complementarias a la ciudad actual. Con esto paso al siguiente. Eduardo Mancanda. Sí, gracias. Sí, supongo que frente al mapa de los horrores, lo que nuestra moderadora, presidenta y jefa nos pide es que intentemos averiguar qué otro modelo, qué nuevo modelo podemos plantear para nosotros. Yo creo que no hay una ciudad del futuro que surja de una propuesta, de un plan, de una utopía, de un discurso. Yo creo que es falso cuando planteamos que el plan va a resolver los temas. Lo único que hace es alargar sin nadie y proponer una ciudad idílica en un tiempo que no la veremos nunca. En cambio, que se abandona la ciudad real, la ciudad existente. La ciudad del mañana será la ciudad de hoy, con las mejoras y las peores que en ella introduzcamos. Pero es tan importante analizar cuáles son las intervenciones que se están haciendo, sobre todo en estos últimos años, dentro de Madrid. Porque de esas intervenciones estamos condicionando, de alguna forma estamos ya dibujando con ellas la ciudad del mañana. La ciudad de la mañana ya está potencialmente en la ciudad existente. Pero bien, el urbanismo, si es que es necesario, nace y cobra legitimidad a partir del entendimiento y la explicación pública de la ciudad existente, con sus problemas y oportunidades, con sus potencialidades. Esto es un reto importante, saber leer la ciudad, saber interpretarla colectivamente y saber exponerla públicamente como una primera garantía de que estás dotado de condiciones suficientes sociológicas, políticas y profesionales para poder hacer una propuesta de futuro. Entonces la ciudad tiene problemas, pero también tiene oportunidades y tiene potencialidades. Cuando me refiero a la ciudad existente, no me estoy refiriendo únicamente a la ciudad física, las calles, los edificios, las plazas, las escuelas, me estoy refiriendo a la ciudad como tejido social y también a la ciudad como organización institucional. O sea que las tres patas que yo plantearía es el análisis de la ciudad real, el análisis de la toma en consideración de los movimientos ciudadanos, de la expresión ciudadana que la ciudad organizadamente se plantea y también la estructura institucional y su calidad democrática en todo momento. Muchos problemas no surgen de la deformación física, como he dicho, sino que son fundamentalmente carencias ciudadanas, es el empobrecimiento y la desigualdad o la falta de democracia en las instituciones que la gobiernan. También las oportunidades hay que saber descubrir y aprovechar las iniciativas ciudadanas como una manera de entender, de buscar las oportunidades que la ciudad tiene. Ciertamente, hay oportunidades físicas, hay oportunidades reales, hay oportunidades que se ven todos los vacíos, los que quedan en Madrid, que se estén privatizando, que se estén mal vendiendo, que no se esté arruinando su potencialidad para el futuro. Hay que defender todo lo que en este momento está vacío, sean solares o sean edificios, como puede ser el mercado de frutas y verduras. Es decir, esto, el pervertir, el manosear, el vender malamente estos temas está empobreciendo no la ciudad de hoy, sino la ciudad del mañana, está hipotecando la ciudad del mañana. Yo creo que ahí está un tema
muy importante para la ciudad de mañana, y es que esta ciudad se va a hacer desde el abajo hacia arriba, se va a hacer desde los ciudadanos hacia los poderes políticos y con la mediación de los profesionales si tienen una mínima sensibilidad. Yo creo que habrá que proyectar un nuevo tejido físico, una nueva recualificación de las aceras, de las calles, de las plazas, fundamentalmente del espacio público como el espacio de convivencia, como ese hogar fuera de la casa, que es la calle cuando es un espacio civilizado, cuando es un espacio común. Pero habrá que también que a partir y mejorar todas las relaciones del poder con los tejidos sociales, con la espontaneidad y la autorización de los vecinos, de los ciudadanos de Madrid. Yo creo que ahí no cabe la participación, es algo más que participar. En efecto, la participación yo prefiero considerarla como una necesaria colaboración de ida y vuelta entre la ciudadanía y los poderes públicos, entre la ciudadanía organizada y los poderes públicos. Una colaboración de ida y vuelta no solo para descubrir los problemas, sino también para plasmar las demandas, incluso los sueños y las ansias de los ciudadanos. Problemas y ansias de los ciudadanos que deben ser asumidas por los poderes públicos y establecer los mecanismos para poder diseñar sus posibles soluciones, y no solo diseñarlas, sino luego controlarlas a lo largo de su ejecución. Por supuesto, la base económica tendrá una importancia para modular las aspiraciones de los ciudadanos, incluso las propuestas de los poderes públicos. No podemos volver a plantear megalomanía, decía nuestra nueva alcaldesa planteaba otro día que no quiere hacer un ayuntamiento megalómano. No hagamos la megalomanía del ayuntamiento. Por eso la base económica tendrá que servir para el filtro para ver la solidez de nuestras propuestas. Ahora hoy día, y porque me preocupa, antes de acometer un nuevo plan general, tal como está estructurada la legislación vigente, es necesario formular un discurso sobre la ciudad, basándose en la participación de los vecinos, el concurso de los poderes públicos y la intermediación de los profesionales que dominan la disciplina del planeamiento, la disciplina del urbanismo. Entender la ciudad y hacer expresamente público cómo entendemos la ciudad, qué problemas afectan desde el barrio hasta la metrópoli, qué demandas, qué aspiraciones plantean los ciudadanos, que no encuentra respuesta en este momento a la ciudad existente, qué ineficacias democráticas arrastran las instituciones municipales. Yo creo que este discurso es previo a cualquier planeamiento, a cualquier propuesta de planeamiento. Y debo decir que me preocupa que en algunos programas electorales, en más de uno, se planteen como un primer compromiso: redactaremos un nuevo plan general, reharemos una nueva ley del suelo. A mí me parece que es trasladar a un futuro incierto lo que hay que resolver ya. Yo creo que el nuevo plan general, y ahora recuerdo la buenísima experiencia de los PAI y los barrios de remodelación, que me costó, nace de la práctica inmediata sobre actuaciones pequeñas, actuaciones muy centradas en los barrios. En los barrios, la proximidad de los ciudadanos, donde los ciudadanos puedan comprobar rápidamente que hay un cambio político, hay un cambio de entendimiento de la ciudad. Y son actuaciones que no son magníficas, pero siendo pequeñas, son próximas y además son identificadoras, son símbolos de una nueva forma de entender la ciudad y de hacer la ciudad. Solo de este aprendizaje, igual que el aprendizaje que planteabas antes de la participación, en estos ámbitos más próximos se puede dar la participación. En estos ámbitos más próximos, y son al mismo tiempo apoyados por una reestructuración de las instituciones, fundamentalmente una potenciación política, económica y técnica de las juntas de distrito. Yo creo que solo a través de esto se puede hacer llegar en un día futuro a plantearnos la necesidad de hacer un plan general. Un plan general que hemos aprendido a hacerlo desde abajo hacia arriba, desde las intervenciones más inmediatas y que son percibidas por los ciudadanos como modelos de la nueva ciudad que queremos. Bueno, pues yo lo que estoy planteando en estos momentos es algo que está ya planteado, es decir, los problemas son los que he planteado el mapa de los horrores, pero son estos problemas, digo e insisto mucho, son problemas fundamentalmente percibidos como problemas físicos, como problemas de malformación
Desde al mismo tiempo, yo creo que también lo he dicho y esto lo ha dicho nuevamente, el problema ya no es solo el problema de la malformación física de estos espacios, sino todos los intereses, toda la política, toda la ideología económica que hay detrás de ellos y también la forma de actuar de unas instituciones a las cuales hemos otorgado la capacidad de gobernar. Yo creo que esto es el tema fundamental. Y hoy por hoy lo que habría que plantearse desde ahora, y en espera de que realmente un nuevo ayuntamiento pueda desencadenar esta familia de actuaciones mínimas más pequeñas, podría escribir yo un artículo de muy feliz año Pitoto, desmontando la operación Chamartín. Seguramente con una lógica que los economistas llaman el coste de oportunidad. Es decir, cuántas cosas se podrían hacer con los recursos que están empeñados en una sola operación. Cuántas cosas se pueden hacer con esos recursos. Y seguramente se pueden hacer 20 actuaciones en Madrid en vez de una sola. Y además, son 20 que en el sentido de la sostenibilidad son más fiables, porque se puede hundir una, pero no todas. En cambio, si hay solo un Titanic, se hundirá el Titanic y con él quedará una ruina más en Chamartín, como otras tantas que están regando nuestro espacio y nuestra geografía nacional. Yo creo que esto es lo que puedo aportar. Y resumo, no hay una nueva ciudad, no hay un nuevo modelo que no nazca de la ciudad ya existente. Y no podremos definir ese modelo si no somos capaces de entender y explicar y enfrentarnos a los problemas y a las oportunidades que hoy tiene Madrid. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido justo en el tiempo. A continuación, te presento, acaba de llegar Fabio, ¿no? Fabio de Nundo. Nundo es un colectivo de arquitectos que yo creo que va a ser él el que mejor lo explique, porque yo aquí he visto que es una red de arquitectura del territorio y la ciudad desde la resta y la renuncia. Pues tú mismo. Gracias. Vale, primero agradeceros para la invitación y pediros disculpas por el retraso, porque esta mañana estaba ya en otro sitio y el tiempo de desplazarme. Primero sí, nos habéis presentado como colectivo, que en realidad no nos gusta esa definición, porque más que colectivo nos gusta definir el mundo como una tribu. Porque somos varios profesionales, no somos totalmente arquitectos, somos un equipo de unas 10 personas. La mayoría somos arquitectos, pero tenemos publicistas, gente que viene artistas, físicos que trabajan con nosotros. Y nos planteamos otra forma de hacer ciudad, junto desde la resta, la denuncia, la construcción y la minimización. O sea, planteamos otra forma de hacer ciudad desde las exigencias imprescindibles, dejando lo que realmente es necesario para los ciudadanos, para vivir en la ciudad, lo que es importante construir y dejando de un lado todo lo que no nos hace falta, porque estamos rodeados de muchas cosas que realmente no necesitamos. Por nuestra parte estamos apoyando a la plataforma del mapa de valores urbanísticos y por qué surge el mundo desde esa burbuja que nos ha pillado en estos últimos años y de todo lo construido o que se ha dejado a medias. Y estamos intentando desde nuestra plataforma encontrarle una salida o una forma o un modo, una crítica de ver cómo esas herencias que nos han dejado lo construido, esos esqueletos, cómo reconducirlos o incluso derribarlos para que se vuelva a restablecer un determinado aspecto físico y contextual de la comunidad. Por nuestra parte tenemos varias herramientas. Uno es el fichero, un fichero del mundo que hace parte de un mapa que intenta mapear y
poner públicos todos los elementos que sobran, estas construcciones innecesarias, las grandes urbanizaciones que se han llevado a cabo sin necesidad, que sean los pavos o incluso los aeropuertos que se han construido y están vacíos porque no tienen uso. Y por otro lado tenemos una forma mucho más puntual de trabajar que digamos en nuestro punto fuerte, que son los planes mundo, que es, como ya decía Eduardo, otra forma de plantear o desarrollar la ciudad, llamando primariamente al ciudadano a participar en ellos. Tenemos actualmente un plan mundo sobre la estación de Atocha, lo hemos empezado en 2013 y como primera acción de este plan fue una llamada a todos los ciudadanos, tanto del barrio como de fuera, para ver qué conocen de Atocha, cómo la conocen y hacer un análisis de sus espacios, porque es un sitio, es un hito icónico de Madrid, es una de las puertas de entrada de Madrid y realmente nadie la conoce porque hay muchas informaciones sobre este sitio y es un espacio público, no es un espacio público, es un espacio público tomado por los privados, porque no se puede estar por ejemplo en el invernadero, no se puede estar, la gente no se puede sentar a menos que no sea en un banco o una terraza. Entonces solo puedes estar en este espacio consumiendo, o consumes o te trasladas de un sitio, o sea, desde la entrada hasta los camiones de tren. Entonces uno de los objetivos es eso, o sea, mapear realmente lo que está pasando en la ciudad, llamar en causa a todos los ciudadanos que viven realmente ese espacio y a partir de esas informaciones debatir con ellos qué soluciones y qué salidas se le pueden dar a estos espacios y qué usos a zonas de las ciudades que nos pertenecen y que pero por desconocimiento de los ciudadanos o por otra parte por otros objetivos que el ayuntamiento tiene sobre ese espacio se van reconduciendo y se va actuando en ellos de otra forma. Muchas gracias. A continuación, Nacho Murgui. Hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por invitarnos a la Federación a participar en esta nueva actividad del espacio vecinal Arganzuela, que bueno, pues prácticamente con una frecuencia semanal pues viene haciendo alguna cosilla para reivindicarse y para hacerse una presencia cada vez más imprescindible cuando hablamos de construir una ciudad de los parámetros que se han estado recogiendo aquí en esta mesa, ¿no? Una ciudad del trabajo, del día a día, partiendo de las necesidades de la gente de las mayorías sociales y no de las necesidades del mercado y de un puñado de empresas que, bueno, pues, formando un entramado con un puñado de políticos vienen gobernando esta ciudad y esta región desde hace décadas con las consecuencias que bien recoge, ¿no? el mapa de los horrores que hemos visto. Cuando venía para acá venía pensando en lo del urbanismo y la participación, decía yo, claro, son dos elementos efectivamente que están emparentados y venía acordándome de una serie de cosas. Por un lado, una idea que se ha dicho de aquí, que es el tema de cómo la palabra participación se está vaciando de contenido. A base de pronunciarla y de utilizarla con más o menos desparpajo y con más o menos falta de rigor, se convierte en una fórmula vacía que, bueno, pues sirve para designar, más bien para encubrir la ausencia de las cosas en lugar de las cosas. Es como cuando a una cosa para encubrir, que no tiene, como lo que decía Jesús Ibáñez, un sociólogo que a mí me gustaba mucho, ponía un ejemplo del tan de naranja y del zumo de naranja, ¿no? Decía, la sociedad de marca nos cambia el tan de naranja por el zumo de naranja. El tan de naranja tiene más color naranja que la naranja, más sabor naranja que la naranja, más color de naranja que la naranja, pero no tiene absolutamente nada de naranja, ¿no? Con la participación que nos ponen ahora últimamente sobre la mesa, ocurre como con el tan de naranja.
Es una fórmula que se repite constantemente, pero en realidad se le desprovee de cualquier contenido real. Cualquier contenido real que tiene que estar ligado necesariamente a, bueno, pues a cuestiones de cómo se utilizan, cómo se reparten y cómo se decide el destino de los recursos que compartimos en una ciudad como esta. Entre los recursos, no solo los presupuestos, sino también el suelo, los edificios, el patrimonio, etc. El movimiento vecinal nosotros lo hemos definido, es una definición que ya casi me sé de memoria, porque a base de repetirla, como un conjunto de acciones muy diversas que los vecinos y vecinas de Madrid, en el caso del movimiento vecinal de Madrid, claro, ponen en marcha para disputar o para poner en cuestión o para imponer sus intereses frente a los de en una definición original decimos el capital y el Estado, pero a mí me parecía que quedaba muy grandilocuente y lo cambiamos frente a las empresas privadas que operan en la ciudad y las administraciones públicas que generalmente pues, funcionan obedeciendo los intereses de estas empresas privadas, ¿no? Por lo tanto, es una definición bastante amplia, pero que hace referencia a un conflicto, a un forcejeo entre los intereses de esa ciudadanía organizada de diferentes formas, a veces de una manera más permanente, otras de una manera más casual en torno a conflictos concretos, pero que está ahí permanentemente poniendo sobre la mesa un modelo de ciudad, que es absolutamente conflictivo y contradictorio con el otro modelo de ciudad que es consecuencia del desenvolvimiento libre de las leyes del mercado, ¿no? Y de la imposición unilateral de los intereses pues, de estos sectores empresariales. El resultado de ese forcejeo pueden ser unas cosas u otras, es decir, puede ser un mapa de los horrores, que yo entiendo que es muy ilustrativo de lo que ocurre cuando el resultado de ese forcejeo es que ganan ellos, es decir, estas minorías, estos intereses económicos y políticos, y luego también podría haber un mapa de los valores, ¿no? Y es lo que vemos cuando recorremos las calles de Madrid y encontramos equipamientos públicos de todo tipo, equipamientos sanitarios, parques, equipamientos culturales, centros que podemos utilizar para hacer actividades, también un tejido social, un tejido asociativo, es decir, no solo equipamientos de ladrillos, sino también aquellos mecanismos de los que nos dotamos la ciudadanía para participar y precisamente para seguir y para dar continuidad a ese proceso. Ese mapa de los valores sería la expresión cristalizada de alguna manera de ese movimiento vecinal diverso, amplio, heterogéneo, que se viene desarrollando a lo largo de las últimas décadas, bueno, ya de las últimas 5 décadas, si tenemos la mira estrecha, ¿no? Si ampliamos la mirada, pues bueno, hay quien dice que la Comuna de París, ¿no? Fue en realidad un movimiento vecinal, porque empezó con una huelga de alquiler, ¿no? Entonces estaríamos hablando de muchas más décadas. Entonces, la cuestión de la participación entendida como entiendo que la entendemos en el movimiento vecinal, que es un elemento conflictivo, un elemento de enfrentamiento de intereses, tiene unas consecuencias materiales concretas que la vemos y la podemos perfectamente expresar en mapas como el mapa de los horrores o como un futuro mapa de los valores que además que ya estamos trabajando en hacerlo también y que lo presentaremos probablemente aquí en próximas semanas. Tiene que ver con el enfrentamiento, con el conflicto también entre diversos modelos de democracia. Una democracia light, que es la democracia que nosotros entendemos, una democracia light, baja en contenidos, ¿no? Los productos light son los que son bajos en contenidos. Es una democracia light que es baja en contenido demos, es decir, en contenido del pueblo, y en contenido gracia, es decir, en contenido poder. Es una democracia en donde el pueblo tiene poco poder. Y un modelo de democracia heavy, donde efectivamente el pueblo tiene mucho poder y que se expresa no a través tanto de mecanismos de representación política que cada 4 años se ponen en funcionamiento para que elijamos en quienes delegamos la gestión de nuestros asuntos, sino que se expresa más en dinámicas participativas que tienen sus resultados, que son conflictivas y que no dependen tanto de la normativa que se recoja institucionalmente y se reconozca institucionalmente, como de la fuerza que sea capaz de expresar esa ciudadanía organizada de maneras diversas y con diferentes intensidades y movilizada en torno a los intereses de las mayorías populares frente, como decía, a los intereses de esas minorías económicas. Los ejemplos en esta ciudad son muchos, son históricos, no me atrevo a entrar en ellos y
estando aquí algunos de los protagonistas de aquellas historias también de bueno, cuando los intereses de los vecinos son capaces de sobreponerse y de imponerse en la ciudad. La remodelación de barrios, los primeros planes de reconocimiento de las reivindicaciones del movimiento de la dignidad del sur de los 90, los primeros planes especiales de inversión, los 80, perdón, etcétera, pues bueno, pues son ejemplos de cómo, con independencia de cuál fuera la normativa y el reconocimiento institucional y la regulación institucional de esas normas de participación ciudadana, cuando los vecinos y vecinas de Madrid nos ponemos en marcha, nos ponemos a andar, nos organizamos y hacemos cosas como las que se están haciendo aquí, pues al final surge un plan general de ordenación urbana desde abajo, un plan general de ordenación urbana popular que responde a los intereses concretos y cotidianos de las mayorías sociales, y surgen unas formas de participación ciudadana que responden a esos mismos intereses y que no se dejan tanto encorsetar por normativas concretas, sino que se van desplegando, se van desarrollando, se van autogobernando y autodefiniendo a medida que se ponen en marcha, van logrando objetivos y van haciendo de esta ciudad no un mapa de errores, sino un mapa de valores, y una ciudad bueno, pues, donde prima, por emplear un lenguaje más clásico, el valor de uso frente al valor de cambio que me parece que nos están enterrando. No me enrollo más porque creo que ya además estamos agotando el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias mucho. Ahora Félix. Félix Arias. Ya lo he presentado, pero no igual. Te puedo presentar de nuevo. Buenas. Como estáis aguantando mucho, somos demasiados, a ver si yo también cumplo el tiempo y podemos entrar en el debate, que creo que es lo más interesante de que estéis aquí. Yo me voy a centrar solo en un elemento del modelo de ciudad que tiene que ver con todo lo que se ha dicho, es el espacio público. El espacio público es una red de espacios abiertos, de edificios cerrados, públicos, que muchas veces, sobre todo el espacio abierto, el poder lo ve como un vacío. Lo ve como un vacío que pretenden rellenar y convertir en mercancía, bien sea para uso por flujos o por mercantilizándolo, terrazas, aparcamientos, concesiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros, para el urbanismo crítico del que estamos aquí hablando todos, no es un vacío, sino que tiene que ser un lleno, y es un lleno como lugar. Es un lugar, no es un espacio. Es un lugar que tiene significados, es un lugar donde ocurren cosas. La cuestión es quién es y cómo y para qué quieren o deben llenarlo. En principio, el espacio, los lugares o el espacio público deben de ser espacios para las relaciones sociales, no solamente mercantiles o económicas, digamos, que puede haberlas, pero siempre que estén al servicio de un interés general, de un interés de los ciudadanos, de un interés de funcionamiento de la sociedad. Y en este espacio, en función de esa dicotomía entre los que quieren llenarlo de negocio o de valor de cambio, como decía Nacho, acudiendo a los conceptos más tradicionales, y los que queremos darle un valor de uso, se producen constantemente pues, antagonismos, conflictos, que se traducen a veces en ocupaciones, a veces, si son ocupaciones como las del 15, no son fiestas, por un lado, por otro, cuando se hacen concesiones o se ocupan por negocios que están en contra, que quieren vaciar el espacio público del uso ciudadano, y que tratan de imponer un control, una seguridad, incluso la ley Mordaza, por acudir a cuestiones recientes, con las cuales controlar lo que ocurre en los espacios
especialmente en los espacios públicos, evitando vaciándolos, y de esa manera al vaciarlos por negatividad llenarlos luego ellos con cosas que produzcan beneficios económicos a los intereses que representan. Para los que defendemos valor de uso y para los que defendemos el espacio público como una manera de generar ciudad nueva, un modelo de ciudad, el espacio público es un modo de vida, es forma de hacer sociedad, es una forma de legitimar un sistema republicano, un sistema del público, de la cosa pública, donde te reconoces a otros, y esa interactividad, esa práctica de la convivencia es la que permite el que luego pueda haber participación, el que pueda haber, porque la participación, como se ha dicho ya por muchos, no surge de una voluntad legalista o de una imposición desde un poder o de una invención de pronto vamos a participar. Tiene que tener una práctica de funcionamiento, de integración y de convivencia. Para ir cerrando y diciendo ideas que pretendía hacer, el espacio público se suele enfocar como en función de la propiedad. Es decir, es público porque es propiedad pública. Bueno, como también se ha enunciado aquí, la administración, que es la que ostenta la propiedad pública, en muchos casos, y lo estamos viendo todos, funciona en beneficio de negocios privados. Entonces, no solamente la propiedad es lo importante, es también que sigan siendo públicos. En el mapa de los horrores, Guillermo lo ha dicho, tantas y tantas, por ejemplo, suelos y edificios públicos que se están intentando vender. No, tenemos que seguir siendo públicos, pero por encima de ese sentimiento, o sea, ese vínculo legal de propiedad, está otro vínculo, que es el vínculo social de la apropiación del espacio. Y ahí es donde tenemos la batalla que acaba siendo de lucha de clases, la batalla por la utilización del espacio, por apropiarlo por parte de los grupos que lo puedan utilizar, sean vecinos, niños, mayores, grupos sociales que utilizan ese espacio y lo hacen suyo, y porque lo hacen suyo es por lo que realmente es público, no tanto porque tenga la propiedad, que es una base necesaria. El espacio público es un elemento muy importante para la nueva ciudad, para reconstituir la ciudad, porque es un espacio redistributivo y predistributivo. O sea, porque existe el sistema de espacios públicos, estamos en una situación de predistribución, tenemos que mejorarlo en algunas zonas donde hay poco, no tenemos que perder donde existe la que se puede utilizar, y al existir permite una redistribución, que permite destinar espacios públicos a las necesidades o carencias que tiene la ciudad o que tienen los barrios. Entonces, es un elemento fundamental por ser una red de predistribución y por permitir, mediante la intervención, la iniciativa pública y la apropiación, el hacer una redistribución. Para eso es necesario en muchos casos la reconversión de los espacios físicos, no solamente la apropiación. Estamos en este espacio reconvertido, estamos reclamando el mercado de frutas, pero se han hecho muchas plazas, existen muchos espacios en la ciudad, abiertos y cerrados, que con sus reconversiones facilitamos esa redistribución de la que hablaba. Y termino diciendo que
el espacio público, como en general la distribución de usos en la ciudad no es un espacio público, nosotros queremos un orden. O sea, se habla de orden muchas veces, y se habla de orden como si el orden en sí fuera una cosa buena. El orden es bueno o es malo. Había un sociólogo americano, Ray Mills, que escribió en los 50 un artículo muy famoso, muy cortito, en Estados Unidos, que se llama Las grandes ciudades, y decía: yo no sé por qué dicen que las grandes ciudades americanas están desordenadas o tienen mucho desorden. Tienen un orden clarísimo en las escrituras y en el registro de la propiedad. Entonces, hay un orden que queremos los ciudadanos, un orden vinculado con todo lo que estamos haciendo aquí, en donde queremos unas distribuciones de usos, donde queremos que unos espacios vacantes o existentes se destinen a las cosas que necesita el vecino, que necesita la ciudad. Y frente a eso hay otro orden que quieren los negociantes, que quieren las inmobiliarias. Quieren destinar determinados espacios, y concretamente en este caso que estoy hablando de espacios públicos, a negocios, y chocan los dos órdenes. Si superponemos uno con el otro, aparecen los roces, los conflictos y los antagonismos. Y ahí es donde surge el mapa de los horrores, o es donde surge todo lo que estamos hablando en esta mesa. Ese choque de órdenes materializa una lucha entre intereses de vecinos e intereses de negociantes, en donde yo no digo que el negocio no sea posible. Puede haber negocio, y puede haber negocio incluso en espacio público, pero siempre y cuando esté al servicio de intereses generales, de intereses públicos, de intereses de los comunes. Hay que recuperar el concepto de comunes. No se trata solamente de que sea espacio público, se trata de que sea espacio apropiado, de que es un espacio común. En este país, históricamente, había los bienes comunales, los bosques, los terrenos, los prados comunales. El espacio público es comunal. En los países sajones se sigue hablando del common. Y haciendo una broma, si queréis, tenemos, por lo tanto, que defender el comunismo. El comunismo, en este sentido en el que estoy hablando, sin desmerecer al comunismo como ideología, pero recuperar el que lo común es algo que tenemos que recuperar entre todos. Muchas gracias a todos. Yo creo que cada uno nos ha dado una visión, pero realmente hay una confluencia absoluta de cada uno desde su punto de vista lo que han puesto. Uy, perdón. Mira, me va la manera que nos queda. Vale. Nos queda Rafael Córdoba Fernández, de Ecologistas Nación. Yo ya estaba mirando el tiempo y ya me parecía que nos habíamos pasado. Pero tú tienes tu tiempo, ¿eh? Tú tienes tu tiempo perfectamente. Gracias. Intentaré ser más breve de lo que tenía previsto. Más de lo que yo creía. Bueno, yo vengo por parte de Ecologistas de Nación. Somos una organización que llevamos bastante tiempo luchando a favor del territorio, en contra de una manera que entendemos que no es la adecuada de crecer. Estamos distribuidos por toda España, pero yo vengo representando a la Comisión de Ordenación del Territorio de Madrid, que no solamente trabajamos en la ciudad, sino que en la ciudad de Madrid, en el municipio de Madrid, sino que además intervenimos de distintas maneras en los procesos de planificación de la ciudad o de los distintos municipios en el territorio madrileño. En líneas generales, nosotros planteamos, en cuanto a temas de participación, nosotros participamos de distintas maneras, como decía antes, en estos procesos. Entiendo como que hay dos líneas generales, una es más activa y otra es más reactiva. Lo que procuramos es ser nunca una manera pasiva ante los distintos ataques que nos plantean los distintos gobiernos municipales, ya sea el de Madrid o el de distintos ayuntamientos. Tenemos como prácticamente dos líneas de actuación. La primera, que es una reactiva, que
obliga a nosotros y a muchas asociaciones de vecinos, como es vuestro caso, a interceder, a intentar luchar contra una regulación, contra una propuesta de uso, contra una regulación urbanística, contra un nuevo proyecto urbano, cuando las administraciones han tenido meses, incluso años, para llevar a cabo esas propuestas. Bueno, pues los procesos participativos en el sistema en el que estamos, del que participamos, los tiempos de participación para los ciudadanos son mucho más escasos. Apenas por la legislación ambiental en ocasiones tenemos 45 días, hay veces que se amplía más los plazos, pero lo que hay que hacer es, lo que solemos hacer y no nos queda otro remedio que hacer es administrar esas fuerzas. Luchamos no solamente contra unas administraciones que son mucho más fuertes que nosotros, tienen mucho más medios, tienen mucho más coco y han tenido mucho más tiempo para pensar sus triquiñuelas y sus proyectos. Nosotros contamos con mucho menos tiempo para enfrentarnos a ellas y por eso no somos capaces de llegar siempre hasta donde nos gustaría. Muchas veces cuando algunas asociaciones vienen a pedirnos ayuda y asesoramiento no podemos llegar aunque lo intentamos. Es muy necesario también que la ciudadanía se implique en estos procesos y luche para pararnos, no a través de nosotros asesoramos, ayudamos en lo que podamos y cuando está en nuestra mano lo hacemos simplemente de manera voluntaria, pero sí que es necesaria que las propias asociaciones, los propios barrios se movilicen también y planteen esos cambios como estáis haciendo vosotros. Por eso en algunos municipios, cuando hay procesos de planificación en esos periodos de información pública, intentamos montar talleres para que los propios vecinos entiendan qué es el urbanismo, que muchas veces es complicado. Nosotros, yo que soy urbanista, a veces sé que es complicado hacernos entender, utilizamos términos que no son fáciles de llegar a la ciudadanía, hablamos de edificabilidad, de decisiones urbanísticas, que es verdad que para luchar contra estos procesos tenemos que utilizarlo. Bueno, pues queremos que los vecinos entendáis estas herramientas y que muchas veces, aunque estemos en contra de los proyectos, joder, hay que reconocer que muchas veces nos sigan bien y no podemos tirarlos abajo. Esa manera reactiva muchas veces nos obliga a que una vez pasados los periodos de alegaciones o de sugerencias, que son los estipulados por el planeamiento para intentar cambiar esos procesos, pues una vez que ha terminado los periodos de información, ya una vez que los documentos están aprobados, bueno, pues entendemos que siga habiendo la posibilidad de cambiar ese modelo de ciudades, ese planteamiento que existe, y muchas veces lo que tenemos que hacer es, y terminamos haciendo, es yendo a juicio. Son operaciones costosas, no siempre conseguimos ganarla, pero bueno, ahora tenemos la reciente victoria de la modificación puntual del Real Madrid. Hasta hace unos años teníamos parada también la operación Mao Calderón. En su momento nos dio el Tribunal Supremo la razón con la anulación de los 22 sectores del Plan General del 97, que bueno, al final el Ayuntamiento, pues pese a que el Tribunal Supremo nos había dado la razón y estaban paralizados estos sectores, pues, el Ayuntamiento se saca de la manga una revisión expresa hace dos veranos, creo, para intentar seguir adelante con este proceso, poniendo aviso en riesgo de ciertas operaciones, porque nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir recurriendo y defendiendo que lo que han hecho no es atenerse a la sentencia del Tribunal Supremo, pero bueno, que hay distintas herramientas para poder participar en ese proceso de creación de la ciudad, tal y como comentaba Eduardo. Luego también hay otra manera activa, y de hecho viene en parte por la trayectoria que entiendo que desde algunos organismos nos han reconocido, que por ejemplo nos han invitado a participar como expertos en esas mesas de participación de la revisión de este plan general que se estaban llevando a cabo. Bueno, sí, hemos estado participando de esas mesas. Personalmente era yo la persona que iba por Ecologistas en Acción, y desde mi punto de vista, y si alguno tenía interés en haber participado en ellas, que nosotros además de las 7 mesas de participación que habían planteado solamente nos dejaron participar en una, la de Medio Ambiente y Sostenibilidad, eran un paripé. O sea, estaba sentado al lado del compañero de la FAM, pues que era una vergüenza. O sea, llamaban mesas de participación a unas mesas que yo creo que en 2 horas o así teníamos que intervenir 20 personas, que cada uno llegábamos con nuestro comentario de 5 minutos, se lo planteábamos a la persona del ayuntamiento que estaba allí presente y nadie nos hacía absoluto caso. O sea, de una manera también como, desde nuestro punto de vista, lo que los distintos colegios de
decisión, ese proceso, era una manera de intentar justificar que las cosas que estaban haciendo estaban contando con nuestro respaldo. Pues es una pena. De hecho, terminamos dejando de asistir a ella porque entendíamos que no servían de nada, pero bueno, sí es verdad que esos procesos participativos pues significa que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, pues, en ese proceso creó una herramienta participativa con distintas mesas sectoriales que intentaban implicar a la ciudadanía representándonos en ciertos grupos. Además planteaba una herramienta informática para presentar las alegaciones. Bueno, pues es un poco volver a lo que estábamos planteando antes los compañeros, de que muchas veces estamos dejando vacío de contenido esa participación. Igual que con la participación, otras palabras que terminamos usando constantemente, como la sostenibilidad, la participación, o sea, son palabras que por desgracia las utilizamos mucho más que antes, pero quizás hace unos años eran mucho más reales que el uso que estamos dando ahora. Entonces yo desde nuestra plataforma, donde colaboramos con el mapa de los horrores, a lo que os invitamos es añadir puntos ahí, a seguir luchando por lo que entendéis que es vuestro, que las vuestras necesidades, que es lo que esperéis de ese espacio, y animaros a seguir adelante, a tener un proyecto sólido para consolidar vuestros derechos en el barrio y que no sea fácil que la administración consiga quitaros lo que entendéis que es vuestro y que os merecéis. Muchas gracias a todos. Yo creo que si hay alguna pregunta, algo, podemos dejar un espacio de unos 10 minutos o así, ¿no? Para que alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. Tú querías hacer, vale. En la exposición que he hecho antes era todo positivo, o hacer propuestas nuevas. Yo creo que lo sigo manteniendo, pero hay algo que sí me gustaría plantear y que en esto coincido con los compañeros de UNDO, que os he leído vuestro manifiesto y vuestra manera de actuar, realmente que es un poco a la renuncia y la limpieza. Yo creo que en urbanismo muchas veces el mejor instrumento es la goma de borrar. Y en este caso en Madrid, y frente a este mapa de los horrores, una de las primeras tareas que un nuevo ayuntamiento va a plantearse es borrar toda la porquería que ha ido depositándose en este municipio y más aún, toda la porquería que amenaza o quieren depositar todavía encima. Yo creo que esto es lo único que quería apuntar y sobre todo reforzar la apuesta que por Félix Arias ha planteado del concepto de lo común. El común es cuando la ciudadanía se apropia, de hecho Félix copió de él, ese espacio colectivo, incluso más que público, se apropia y fija los usos y las normas de gestión de su propio espacio. No quiere decir en solitario, pero sí impone una forma de gestión de ese propio espacio. Gracias.